Vale, aquí tienes la ampliación de la noticia manteniendo el estilo, tono, formato y la esencia del texto original, expandido a 1600 palabras. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que genial, llenos de energía y listos para una nueva entrega de chismes, noticias y sobre todo, mucha verdad. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y, lo más importante, que ha mantenido a sus fans al borde del asiento. Si lo adivinaron, hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades ocultas, las intrigas y las pasiones detrás de la relación entre Burak y Neslihan. Sabemos que están ansiosos por saberlo todo, así que no nos demoremos más. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, les pedimos, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras investigaciones, de nuestros análisis y de nuestros chismes jugosos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque la verdad, cuando es explosiva como esta hay que compartirla. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, dos personalidades fuertes, dos talentos innegables, y una relación, una relación que ha sido un verdadero enigma. Desde el principio, desde que los vimos juntos por primera vez, las especulaciones no han cesado. ¿Son amigos? ¿Son algo más que amigos? ¿Hay amor? ¿Hay drama? ¿Hay secretos? Pues bien, después de una investigación exhaustiva, de hablar con fuentes cercanas a la pareja, de analizar cada una de sus apariciones públicas, de leer entre líneas en sus entrevistas y de juntar todas las piezas del rompecabezas, podemos decirles con certeza que las cosas no son exactamente como parecen. Para empezar, hay que entender el contexto. Burak y Neslihan se conocieron en el set de una exitosísima serie de televisión. Una serie que, por cierto, batió récords de audiencia no solo en su país de origen, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, generando un fenómeno fan sin precedentes. Hablamos de esa serie que todos conocemos, la que nos mantuvo pegados a la pantalla cada noche, la que nos hizo reír, llorar y sobre todo, soñar con un amor como el de sus protagonistas. Sí, esa misma. La química entre ellos en la pantalla era innegable, lo que obviamente alimentó los rumores de un romance fuera de ella. Los fans se volvieron locos, empezaron a shipearlos, a crear fanfics, a imaginar una vida juntos. En redes sociales, los hashtags con sus nombres juntos eran tendencia mundial cada semana. Se organizaban eventos, se creaban grupos de fans, se vendían productos con sus rostros. La Burak-Neslihan manía era un hecho, una fuerza imparable que parecía destinada a unir a estos dos talentos, al menos en el imaginario colectivo. Y claro, los medios de comunicación no hicieron más que alimentar esa fantasía. Revistas, programas de televisión, portales de Internet, todos querían una exclusiva, una declaración, una foto que confirmara el romance. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Si bien es cierto que Burak y Neslihan desarrollaron una conexión muy fuerte durante el rodaje de la serie, esa conexión era, en gran medida, profesional. Ambos son actores muy comprometidos con su trabajo, que se entregan al máximo en cada escena, que buscan la perfección y que por lo tanto, necesitan confiar y apoyarse mutuamente. Y no es fácil interpretar personajes tan complejos, con tantas emociones a flor de piel, sin establecer una relación de confianza con tu compañero o compañera de reparto. Requiere una gran dosis de profesionalismo, pero también de empatía y de conexión humana. Esa confianza, ese apoyo se tradujo en una amistad muy sólida, una amistad que trascendió las cámaras y que se mantuvo incluso después de que la serie terminó. Se les veía juntos en eventos, en cenas con amigos, en viajes, siempre sonrientes, siempre cómplices. Una amistad que desde fuera parecía idílica, perfecta. Pero ojo, una amistad no es necesariamente un romance. Y aquí es donde radica la clave para entender la relación entre Burak y Neslihan. Según nuestras fuentes, Burak y Neslihan nunca fueron novios. Nunca hubo una relación sentimental entre ellos. Lo que sí hubo, y esto es muy importante, fue un profundo respeto, una admiración mutua y un cariño genuino. Se apoyaron en los momentos difíciles, se celebraron los éxitos del otro y se convirtieron en confidentes. Eran el hombro en el que llorar, la mano que te levanta cuando caes, el amigo que te dice la verdad aunque duela.
Una relación de amistad pura y sincera, algo que en el mundo del espectáculo escasea y se valora enormemente. Ahora bien, ¿por qué entonces tanto misterio? ¿Por qué no desmintieron los rumores de una vez por todas? Aquí es donde entra en juego la estrategia de marketing. Los productores de la serie, conscientes del revuelo que generaba la posible relación entre Burak y Neslihan, decidieron no hacer nada para desmentirla. Al contrario, alimentaron la ambigüedad, jugaron con las expectativas de los fans y sacaron provecho de la situación. Programas especiales con entrevistas incómodas, fotografías cuidadosamente editadas, declaraciones ambiguas, todo estaba orquestado para mantener viva la llama del romance. Porque, seamos honestos, una supuesta relación entre los protagonistas de una serie exitosa es oro puro para la promoción. Atrae más espectadores, genera más interés mediático y aumenta la popularidad de los actores. Y en este caso, Burak y Neslihan, aunque quizás no estuvieran del todo de acuerdo con la situación, entendieron que era parte del juego y que a la larga, les beneficiaría a ambos. Al fin y al cabo estaban trabajando y la fama y el éxito que les proporcionaba la serie eran también una oportunidad para crecer profesionalmente. Pero eso no quiere decir que no les afectara. Imagínense la presión de tener que mantener una imagen pública que no se corresponde con la realidad, de tener que lidiar con los rumores, las especulaciones y las expectativas de los fans. Fans que muchas veces no distinguen entre la ficción y la realidad, que se creen a pies juntillas todo lo que ven en la pantalla y que exigen que sus ídolos vivan la misma historia de amor que sus personajes. Debe ser agotador, frustrante y a veces incluso doloroso. Tener que fingir, tener que sonreír cuando no te apetece, tener que responder a preguntas incómodas, todo eso pasa factura. Y aquí es donde entramos en un terreno más sensible. Porque además de la presión mediática, Burak y Neslihan tuvieron que lidiar con las reacciones de sus respectivas parejas. Ambos estaban en relaciones estables cuando la serie se estrenó, y obviamente sus parejas no estaban muy contentas con la idea de que se les relacionara sentimentalmente con sus compañeros de trabajo. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y la constante exposición mediática a la que estaban sometidos Burak y Neslihan ponía a prueba esa confianza cada día. Hubo celos, hubo discusiones, hubo momentos de tensión. Y aunque Burak y Neslihan hicieron todo lo posible por mantener la calma y por asegurarles a sus parejas que no había nada de qué preocuparse, la sombra de la duda siempre estuvo presente. ¿Cómo demostrar que solo hay amistad cuando todo el mundo ve amor? ¿Cómo convencer a tu pareja de que no sientes nada por esa persona con la que compartes tantas horas de trabajo, tantas emociones, tantas miradas cómplices? Un desafío complicado, sin duda. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque Burak y Neslihan nunca fueron novios, sí hubo un momento en el que estuvieron cerca de serlo. Hubo una atracción, una chispa, algo que podría haber evolucionado hacia algo más. Esa conexión que sentían en el set, esa química que traspasaba la pantalla, no era solo profesional. Había algo más, un magnetismo, una atracción inexplicable que los unía. Pero por diferentes razones, ese algo más nunca llegó a concretarse. Tal vez por el miedo a dañar sus relaciones existentes, tal vez por la presión mediática, tal vez porque simplemente no era el momento adecuado. Lo cierto es que Burak y Neslihan eligieron el camino de la amistad, un camino que, aunque quizás menos emocionante, era mucho más seguro y estable. Un camino que les permitía seguir trabajando juntos, seguir apoyándose mutuamente y seguir disfrutando de la compañía del otro sin poner en riesgo sus vidas personales. Y esa es, en esencia, la verdad oculta de la relación entre Burak y Neslihan. Una relación compleja, llena de matices, de secretos y de verdades a medias. Una relación que, aunque nunca fue un romance, sí fue una amistad profunda, un compañerismo inquebrantable y un vínculo que, sin duda, marcará sus vidas para siempre. Una relación que nos enseña que no todas las historias de amor tienen que terminar en romance, que la amistad también puede ser una forma de amor, una forma de conexión, una forma de apoyo incondicional. Así que ahí lo tienen. La verdad, al fin revelada. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre Burak y Neslihan. Una relación que, como ven, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Antes de despedirnos, queremos recordarles que este es solo nuestro punto de vista, basado en la información que hemos recopilado. La verdad absoluta, por supuesto, solo la conocen Burak y Neslihan.
Pero creemos que hemos logrado acercarnos lo suficiente a la verdad para ofrecerles una visión completa y honesta de su relación. Una visión que esperamos les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su atención. Esperamos que les haya gustado este chisme jugoso. Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que alguna vez hubo algo más que amistad? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Déjenos sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Estamos deseando leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Tenemos investigaciones en curso, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho más chisme jugoso para compartir con ustedes. Recuerden, aquí en nuestro canal, siempre les contamos la verdad, por más dura que sea. No nos andamos con rodeos, no nos callamos nada y siempre vamos al grano. Queremos que confíen en nosotros, que sepan que aquí encontrarán información veraz, contrastada y, sobre todo, honesta. Así que manténganse sintonizados. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y aquí estaremos nosotros para contársela. Adiós.